facetas, no soy un consumidor de todo el deporte, no lo he sido. De hecho me fui transformando, como todos vamos creciendo y vamos dejando de lado algunas cosas. Lo que más me interesa consumir es el fútbol, tenis y rugby. Probablemente después de eso no consumo más nada. Y bueno, los tres deportes los jugué, mucho más al fútbol, es el deporte que hoy sigo jugando. Eso por un lado, pero en simultáneo también desde muy chico empecé a consumir literatura deportiva o prensa deportiva. O sea, esperaba los martes para ir a la mañana a comprarme el gráfico en el kiosco de la calle Alsina, ahí en San Isidro. Era como una ceremonia para mí. Y lo mismo leía el diario, y también me daba cuenta de que ya empezaba, no sé, no había internet, por supuesto, y me daba cuenta que había algo ahí, más ahí, porque probablemente era el único de mi colegio, de mi curso, que leía el diario, ¿entendés? Y al principio sí, era como un interés muy limitado al deporte, pero bueno, a medida que fui creciendo y me hice adolescente, eso se fue expandiendo, sobre todo hacia otros vectores, otros rubros, como sobre todo la música, porque empecé a consumir mucha música. Te diría que empezó primero a equilibrarse y después se empezó a desbalancear y empecé a consumir más música que otra cosa. Y también otros aspectos, porque siempre me interesó también la política, y después cuando me decidí a estudiar periodismo, por supuesto ahí se abrió mucho más la paleta, ¿no? Y empecé te diría, a, mi curiosidad ahí se amplió y casi no tenía límites. Eso por un lado. En simultáneo seguí vinculado con el deporte, en mayor o menor medida. Los primeros años que hice periodismo fue con deporte. Empecé a ser cronista, fui cronista de rugby muchos años. En el diario, mi primer trabajo fue de cronista de rugby. Eso, a diferencia del fútbol, y creo que tiene que ver mucho también, por supuesto, con el contexto, el ambiente, la repercusión, todo lo que genera, que todavía era amateur en ese momento el rugby. Bueno, en algunos aspectos mucho sigue siendo, pero digo, también hacía crónica de futbolística, y me empecé a cansar del fútbol, del ambiente del fútbol, sinceramente. Me empezó a cansar, me empezó a agotar, empecé a sentir agobiado, no me gustaba. Con el rugby no me pasó, o sea, qué sé yo, eso no me sucedió, sino que me siguieron dando ganas y además me empecé a vincular con algunos, con gente, empecé a conocer gente, y la verdad que era un ámbito históricamente había sido más o menos afín, yo tenía muchos compañeros que jugaban, etcétera, pero bueno, sí me pasó con el fútbol, que directamente empecé a casi sentirle a tener resistencia, ¿viste? Eso por un lado. Después, paulatinamente, y también tuvo mucho que ver el trabajo, me fui abriendo hacia otros rubros, y a través del trabajo empecé a hacer otro tipo de crónicas, a hacer otro tipo de coberturas. Y ahí entra de lleno, ya diría ya antes, pero ya a los 20 y pocos, empiezo a descubrir la literatura y a darme cuenta de que por ahí era el camino que yo quería también seguir, o sea que era algo que tenía un interés muy marcado. Te diría que empieza el mismo proceso que pasa de pasar del deporte hacia el periodismo, si se quiere, más genérico, y me pasa lo mismo del periodismo hacia el paso hacia la literatura. Empiezo a sentir mucho más placer en la lectura, empiezo a consumir mucha más literatura en sí, a conocer, me empiezo a vincular con gente que escribe, empiezo a tener amigos escritores, empiezo a probar yo y a darme cuenta que había algo ahí, y yo podía tener lo que, entre muchas comillas, se denomina una voz narrativa. Me empieza de algún modo a salir, entre comillas, y bueno, y descubro que por ahí es donde el camino que yo quería transitar, ¿no? Y hay algo que dijiste que para mí se toca tanto en la literatura como en la música, ¿no? A mí me gustan mucho los libros de rock. Bueno, el que leí hace poco es el de Flea, ¿viste? Y para mí fue de los mejores libros que leí en mucho tiempo. Sí. Eh, y la crónica deportiva, ¿no? Que hace poco hablamos, me mandaste un mensaje y hablamos sobre cómo falta un poco más en estos tiempos
de cobertura en el deporte, un poco más de crónica, un poco más de historia. Hay Sí, algo ahí que se toca, ¿no? En las tres, digo, el heroísmo, el relato del héroe, o alguien que narra una historia sí, de alguien que sale transformado por cierto evento. sí. No, eso para mí es digamos, la experiencia deportiva tiene todos los ingredientes de la comedia y la tragedia humana, ¿no? Entonces, tiene lo que hablábamos recién, tiene un montón de personajes batallando por una conquista, por un logro. Los que ganan y los que pierden, ambos pueden convertirse en héroes, pueden ser héroes, aún ganando, digo, ganando o aún perdiendo. Eh, y de por sí el acontecimiento deportivo tiene todos los elementos, ¿no? Que hacen, que confluyen en cualquier narración que genere, eh, que genere apasionamiento, ¿no? Digamos, la posibilidad de que todo cambie en poco tiempo, la posibilidad eh, de que, mm, digamos, sí, básicamente que pueda darse vuelta una narración y que nunca sea lineal. Eso me Claro. parece que es muy interesante. En cuanto a la música, me parece que es otro tipo me parece que es otro tipo de seducción que ejerce sobre mí. Y tiene que ver con la posibilidad de mostrar el arte, exhibir el arte, de que un artista exhiba aquello que hizo y poder de algún modo mantener en vilo o mantener embelesado a mucha gente, cantando o manifestando aquello que se le ocurrió en un cuarto con una guitarra. Eso me parece un acto maravilloso, me parece que es algo que hay pocas posibilidades de que algo tan directo, con tan pocos pasos, se consiga. Porque cualquier otra manifestación del arte me parece que tiene mucho más vericuetos o es mucho más, si se quiere, no sé, hay como más burocracia en el medio. Sí. Vos haces una película, se te ocurre en tu casa, pero necesitas tantas cosas para llevarla adelante y además no vas a generar seguramente el nivel de adhesión eh, o de excitación o directamente de embelesamiento que genera sobre la gente. Y me parece que también hay muy poderoso para nosotros que somos de esta generación, de aquel que puede consumar su arte, vivir de eso, bueno, y alimentarnos, ¿no? Alimentar socialmente. ¿Crees que todavía tiene como un impacto en la gente lo que hago? Te lo pregunto porque leí tu nota del Indio Solari que me parece brillante, la hiciste hace varios años, pero es muy buena y Bueno, me dejó pensando un montón de cosas. ¿Seguís creyendo que tiene impacto en la gente o en el pensamiento de la gente lo que haga un artista de hoy? yo creo que sí. No sé si el rock, pero la música seguro. La música con otros tipos de manifestaciones, ¿no? Yo creo que el rock no tiene el nivel, el lugar de penetración masivo que por ahí tenía entre los 80 y los 90 cuando llega a su cenit y produce esta cosa tan, tan casi religiosa de poder llenar estadios de 60, 70 mil personas y de hacer que una o dos generaciones de personas conozcan la obra de un artista. Yo creo que eso dentro del rock no va a suceder y el rock se va a ir acomodando hacia un lugar eh, nada, un lugar, no te digo de resistencia, pero sí se va a acomodar y va a ser nada, una posibilidad más dentro de toda la faceta musical. Otras, yo supongo que sí, no tengo claro ahora cuál, no sé si Woz en este momento genera lo mismo, no lo podríamos saber, solo un estudio sociológico dentro de 15 años, 20 años de alguien que se lo quiera hacerlo va a poder demostrarlo. No sé si lo que le genera en el corazón y en el cerebro a un chico de 22 hoy Woz era más o menos parecido a lo que nos generaba o me generaba a mí a los 22.
Charlie o Calamaro o el Indio o Los Redondos, ¿no? Me refiero a ese tipo de elixir que sirve para alimentar el espíritu y el intelecto, si se quiere. No lo sé. Uno, cuando está desfasado, está generacionalmente, suele tener una mirada un poco peyorativa de los nuevos movimientos. Yo trato de evitarla, y trato de caer en esos lugares, no, y los chicos nada, no saben lo que quiere decir, no sé, estaba en llamas cuando me acosté, por decir algo muy sencillo. Por supuesto que lo saben y por supuesto que tienen otros códigos. De ahí supongo que cada generación va a ir decodificando sus propios héroes musicales y deportivos. Está bueno eso, porque el otro día leí en Twitter que un artista decía, ¿cuáles serán los clásicos de esta generación? Claro. ¿Existirá un Charlie, un Borges? Y a mí, viste, esa pregunta como que me genera un montón de preguntas a mí mismo, ¿no? Como, claro. Primero, ¿por qué tiene que haber un clásico, ¿no? Y me retrotraigo a la época también de esa gente y digo, a Charlie, en esa época se publicaban mucho menos artistas. Lo mismo con Borges, ¿no? ¿Cuántos escribían y publicaban en esa época? Claro. A mí, por ejemplo, personalmente, me llega mucho más la literatura de gente que conozco que los libros de gente que son considerados los grandes, ¿viste? Bueno, a vos te conozco y publicaste y me encanta, me gusta más leer tu libro que leer por ahí a García Márquez, ¿no? Y por ahí los clásicos de esta generación sean los cercanos. Sí, me parece que lo que yo veo es que se democratizó, si se quiere, mucho todo en este sentido, de que hay producciones independientes por todos lados, tanto musicales como literarias, y que también lo que se conoce como canon, ¿no? Lo que se conoce como aquello que los artistas que pertenecen a cierto, si se quiere, aristocracia de la música o del arte, si bien siguen estando ahí, ya no es necesario solo consumir eso. ¿Se entiende? Ya no, hay un montón de tribus y un montón de gente que consume distintas cosas. Está todo mucho más fragmentado, si se quiere. Sí. Y entonces hoy las consagraciones ya, la prensa de rock o incluso los diarios, no es necesario, o sea, no son los únicos canales de legitimización de los consumos culturales, los medios tradicionales, los que nosotros consumimos. Ni las revistas de rock, ni las revistas en general, ni los medios, ni los diarios, tampoco. Digamos que las redes sociales tienen esta exuberancia distributiva que hacen que pueda cualquiera pueda difundir su trabajo y que se generen pequeñas comunidades de consumo. Y probablemente haya, no sé, en los pliegues de internet estén escondidos 10 o 12 Charles Garcías de hoy, haciendo música para una comunidad de cada uno de 500. Claro. Y bueno, probablemente alguno que sea realmente un genio pueda trascender ese número pequeño, esa comunidad, y convertirse en algo más masivo, aunque creo yo que va a ser difícil que tenga la masividad que tuvieron, repito, que tuvieron nuestros héroes. También es que cambió mucho, bueno, pienso en vos, ¿no? Y en tu oficio, como el oficio de escribir. Vos escribís, digamos, escribís más que García Márquez, escribís todo el tiempo, ¿no? En la agenda, sí. O escribís entrevistas, ya escribiste un par de libros, como que también cambió la forma de consumir a los escritores. Claro que sí. Por otro lado, a mí me ayudó muchísimo para escribir mi novela, no tengo duda que me ayudó muchísimo el oficio de escritor. De periodista gráfico. O sea, yo venía escribiendo hacía 25 años y en ese sentido mi puerta de entrada fue, si se quiere, fue lateral. Para alguien que escribe y que egresa a la Universidad de Letras, lanzarse a su primera novela es tal vez un salto al vacío, otro tipo de salto al vacío. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene el oficio de exhibirse y mostrarse y ser aprobado o desaprobado por su público. Ahí hay una experiencia de feedback que, si bien no son comparables, sí es cierto que yo fui de algún modo, de algún modo contorneando una carrera que se fue acercando cada vez más a la literatura y haciendo tipos de notas que se fueron acercando cada vez más a la literatura. Yo tengo la teoría de que cada vez menos teoría me sirve
y más práctica es la que me acerca a los Claro, resultados que quiero conseguir, ¿no? Yo soy muy de la práctica, o sea, a mí me mostrás una teoría y no entiendo nada, salvo que la vea sí. la experimente. Con, y con el oficio de escribir, eso es bastante parecido al deporte, ¿no? O a practicar, no sé, patear, ¿viste? Cuanto más patea con la derecha o con la izquierda, hay algo de eso, ¿no? Con la escritura también. Yo no tengo duda de que es así. eh, pero siempre tiene, creo yo, que tiene que haber antes una, no te digo un virtuosismo, tiene que haber un fuego sagrado ahí que haga que uno sienta que tiene que mostrar aquello que tiene, ¿no? Si existe eso, después es mucha perseverancia, muchas ganas, por supuesto, de mejorar. A mí me pasa que a veces tengo que pelear contra mis propias resistencias, también, o sea, yo sé que uno aprende escribiendo, pero también atento. Y estar atento significa esto que es muy lindo decirlo, pero que a veces hay que luchar contra eso, que es nunca terminar la educación, ¿viste? Claro. Nunca terminar ese tipo de la formación. La formación puede ser variada, sí. Nunca dejar de leer, nunca dejar de practicar y nunca dejar atento nada, a los cambios también, a los cambios culturales, a lo que genera, a lo que está pasando. ¿Y no sentís a veces como que te estancás o como que te repetís? Y a mí me pasó un montón como que, o esta Muchísimo. forma de escribir ya pasó, o esta forma de entrenar. A mí me pasa mucho con mi práctica corporal, ¿viste? O esto Claro, ya está, ya lo aprendí. ¿Te pasa muchísimo. eso? Me parece que ese es uno de los grandes escollos que tenemos, ¿no? Así como sentimos que, ahora en cuarentena sentimos que la vida se convierte en una suerte de loop eh, eh, que a veces nos lleva a cierto hartazgo, también me pasa sí, con la escritura de sentir que me repito, de que a veces uso las mismas palabras o los mismos trucos, y por eso también a mí me cuesta escribir. Me cuesta escribir, me refiero a que me cuesta escribir y estar conforme con aquello que escribo. Me cuesta escribir y no sentir que me estoy repitiendo o estoy escribiendo de taquito o estoy diciendo algo que ya dije, elegantemente maquillado con otras palabras. Entonces, a veces también por ejemplo, yo hace un mes que no escribo en la agenda, no hago nada y pues siento que también es un momento de como de mucho ruido alrededor, y a pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de la cuarentena, mucho ruido alrededor. Hicimos un diario con la agenda y ahí hubo mucha efervescencia de todo, qué sé yo, y eso un poco me generó en un estado que dije, bueno, voy a ponerme un costado y esperar un poco y después volver a la carga. ¿Y qué te pasó con parar? No, me parece que está bueno, me parece que también eh, hay procesos internos que uno tiene que aun cuando no los logres decodificar, aun cuando no logres desentrañar del todo lo que te pasa, ¿no? Siempre sí, está bueno respetar eso, está bueno respetar el silencio. Sí. Cuesta cada uno, o sea, no es que me voy a levantar después de un mes y voy a decir, ok, ya está, es el momento, ya pasó, y me siento muy distinto a cómo me sentía hace un mes. Es algo más intuitivo, si se quiere, pero que después probablemente la respuesta aparezca también de a poco. Hay algo como, a mí me gusta, ¿viste? Pensarlo como como filosófico o espiritual de escribir, ¿no? Como una Sí, práctica medio como espiritual, meditativa, donde te haces preguntas y tratás como de comprenderte a vos mismo. sí. ¿Viste? Y yo lo hago mucho esto del silencio. Bueno, ahora voy a hacer unos días de silencio porque no tengo nada que decir. Eh, ¿Vos qué preguntas te haces? ¿Cuáles son las preguntas que siempre digamos, te rondan la cabeza o el espíritu? Eh, y son, mira, desde preguntas existenciales, em, pero básicamente todo el tiempo estoy preguntándome
¿cuál es la mejor, a ver, cuál es el camino, cuál es el camino hacia cierta tranquilidad, hacia cierta paz, hacia cierto lugar en donde no necesitar cosas? No necesitar cosas no me refiero a vivir, tampoco me refiero a vivir absolutamente despojado de ninguna manera. Todos somos consumidores, nos gusta vivir en el confort. Y eso es como una utopía, ¿no? Es como Claro, algo no, no, malentendido. no, pero sí aquello que te da tranquilidad, aquello que te da paz, aquello que esta cosa, ¿no? Que alguna vez creo que fue Voltaire el que dijo: no hay nada más desesperante para un hombre que estar solo en una habitación. Bueno, yo creo que es muy difícil que alguien termine estando feliz en una habitación solo sin hacer nada, ¿no? Es muy difícil. Ahora, bueno, hacia ahí me parece, es mi gran, si se quiere, como mi gran, como mi gran proyección. Y por otro lado, un equilibrio, un fino equilibrio que hay que lograr entre llegar a ese lugar de sabiduría y de poca necesidad, pero por otro lado, también esta cuestión de seguir teniendo inquietudes y seguir teniendo curiosidades e seguir incorporando conocimiento, lo cual puede llegar a entrar en contradicción entre ambas cosas. Y no siempre es lo mismo, ¿no? También lo que te va a llevar a esa paz o esa tranquilidad. ¿Va como mutando? Sí, sí, va mutando, y también, y esto es lo que completa, digamos, la tercera pata que completa, también el autoconocimiento, el conocimiento en serio, profundo, existencial de mi persona, de lo que soy, de mis energías, de dónde vengo, de cuáles son mis componentes, aceptarlos, abrazarlos, no sentir que uno está cumpliendo determinado rito social por repetición, por inercia, porque quiere pertenecer a determinado círculo, etc. Es algo que trato de combatir desde que soy muy chico, ¿no? De algún modo despojarme de esos mandatos sociales, y no repetirnos, aunque uno claramente está inserto en una sociedad que tiene sus pautas y sus modelos, y es muy difícil salir de ahí también. Escribiste toda una novela acerca de eso, ¿no? Claro, bueno, sí, La teoría del derrape va un poco por ahí. claro que sí, 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 me parece que es por eso, que el protagonista un poco, si se quiere, cumple algunos de los patrones clásicos, si se quiere, de alguien de su clase, de alguien que tiene que satisfacer determinados mandatos sociales y familiares, y que en un momento entra en crisis por eso. Viste que como que a veces te preguntan cuando escribís: che, ¿esto te pasó? ¿O esto es verdad? Bueno, vos mucho de lo que escribís sí, porque lo que escribís en la agenda es, digamos, es tu voz, pero eh, digamos, o cuando haces una nota también todo es autobiográfico, ¿no? Porque son las conclusiones que vos sacaste. ¿Y cuánto hay de eso en la teoría del derrape, en tu novela? Mirá, que el protagonista, o sea, muy poco a ver, de la biografía del protagonista, la verdad que no hay mucho. Sí que forma parte, si era alguien de mi edad, eh, o sea, que atraviesa los 90 y los 2000, que se casan los 2000, que se separa, que tiene... Y sobre todo, lo que yo quería reflejar, de ninguna manera es parecido a lo que me pasó a mí, pero el protagonista tiene una relación una relación muy conflictiva con su padre. Y, y su padre pertenece a todo lo que el modelo tradicional consagra como lo anhelado, ¿no? Como aquello que está bueno conseguir: Sí. dinero, una mujer joven, no sé, lo que fuera, reconocimiento social. Valoración del entorno. Exactamente. Bueno, de algún modo, eso a mí no me ocurrió con mi padre, y tampoco tenía la relación que tiene el protagonista, pero sí me interesaba reflejarlo porque sí me parece que de algún modo sintetizaba un patrón que por lo menos muchos de mi generación, o mis amigos, o mi círculo, le sucedía.
tiene un poco que ver con, bueno, todo lo que está pasando de la caída del patriarcado, ¿no? Es como la mirada del hombre, ¿no? De cómo se ubica el hombre en esta nueva, en este nuevo mapa también, ¿no? Que es como una Sí. mirada un poco más también, me pareció cariñosa también con el hombre. Me parece que el hombre hace un tiempo ya que está readecuándose a esta nueva realidad y todavía no encuentra su lugar, o sea, no encuentra como su propia cartografía. Mientras tanto, por supuesto que seguimos resistiendo, no solo resistiendo, sino estando, pues sigue siendo el hombre un factor determinante, por supuesto. Ahora bien, sí, me parecía que había algo, una mirada, si se quiere, piadosa, porque él justamente representa toda esta crisis de autovaloración que tiene el hombre. Hay, bueno, las últimas veces que hablamos, como los grandes temas son estos, ¿no? Como la sensibilidad del hombre, o el aceptar la vulnerabilidad. ¿Cómo lo ves vos desde una mirada objetiva este cambio? ¿Cómo se acomodan, más allá de lo que escribiste en la novela, cómo se acomodan tus cercanos a estos cambios? Eh, Mira, bueno, la verdad que por ahora depende también mucho, la verdad, creo yo, eh, que depende mucho del contexto, ¿viste? Depende mucho de los lugares, de los círculos en los que te rodeas. Mm, Seguramente te pasa a vos. A mí me pasa, por ejemplo, y lo sí, ves, con solo comparar 2 o 3 grupos de WhatsApp de distintos lugares, el lenguaje, el contenido, todo lo que sucede ahí, de algún modo refleja, si se quiere, la vieja usanza del patriarcado y lo nuevo. La verdad, ocurre. O sí, sea, mi grupo de WhatsApp, ponele, del fútbol es una cosa, el contenido, el lenguaje, todo lo que sucede ahí puede ser igual a 1994, igual, y lo que sucede con amigos, nada, artistas o escritores, realmente es otra cosa. Realmente hay otra preocupación. Me parece que por ahora hay, si se quiere, un desfasaje. Lo que sí sucede, me parece, es que digamos, por lo menos no hay una mirada, lo que veo yo es que empieza a no haber una mirada condenatoria hacia la transformación. claro, ¿Se entiende? Y sí, para eso, por supuesto, ayudaron algunas cosas, algunos hitos, que, digamos, el otro día cumplió 10 años la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Por supuesto que 10 años después, eh, en el chat este que te digo que parece de la era de Cromañón, no hubo ni un chiste de eso, ni uno. claro, Hace 10 años, ese mismo chat seguramente hubiera tenido chistes sobre eso, claro. sobre matrimonio, y ahora, no, entonces los putos se van a casar, todo eso, seguramente. Y ahora ya no lo hubo. Claro. Sigue habiendo otro tipo si se quiere, de lenguaje, otro tipo de manifestación de ese tipo. Pero también los hombres, muchas veces rezagados, pero vamos acompañando los cambios, los cambios, las transformaciones sociales. De eso no tengo duda. Y eso, yo lo que voy como descubriendo es que no va tanto por lo que decís, sino por lo que te preguntás, ¿no? Volviendo al tema de la pregunta, ¿no? Con las preguntas que te haces, ¿no? Con esto de como, bueno, pensarte de nuevo, eh, como el poder que tiene la pregunta también, para cambiar, para cambiarte. Para mí es decisivo. Vivir en estado de pregunta es decisivo. Es difícil. Uno a veces, nada, por ahí hay días en que no querés hacerte ninguna pregunta, solo querés certeza, solo no querés pensar, solo querés ver videos de Messi en YouTube y nada más. Ujú. Pero muchos días no. Y estar en estado de pregunta, que no quiere decir estar en estado de incertidumbre permanente, sino simplemente de algún modo seguir preguntándote, por lo menos preguntarte los valores sagrados o los valores consagrados. Bueno, a ver, ¿por qué esto es así? Que eso va desde poner en estado de pregunta justamente, a ver, algo
pequeño, que es hacia dónde voy con mi literatura, hacia dónde voy con mi trabajo, estoy conforme con esto, estoy conforme con mis grupos de amigos, estoy conforme con la pareja que tengo, eso por un lado, y por otro preguntas si querés más universales. A ver, ¿por qué tengo estos prejuicios? ¿Por qué me cargué de todos estos prejuicios? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Estoy siendo prejuicioso al analizar esto? Al ver este tipo de televisión que está hablando. ¿Estoy hablando por lo que él dice o por lo que yo tengo que decir a ese tipo de manifestaciones, o lo que dice mi entorno, o lo que queda bien? Y eso, en ese sentido, yo creo que eso es un poco trabajoso, porque justamente es luchar contra la fuerza de las redes sociales, por ejemplo, porque me parece que las redes sociales justamente lo que hacen es exacerbar lo contrario. Exacerban el odio, o exacerban la crítica, o exacerban el prejuicio, o exacerban la mirada superficial y demonizadora de casi todo, o de mucho. Porque aún los que no condenan en Twitter, aún los que tienen un comportamiento, si se quiere, no sé, suponete inteligente, o hacen comentarios, están todo el tiempo reflexionando, son como reflexiones de clic fácil, ¿se entiende? Sí. Entonces justamente es la necesidad imperiosa todo el tiempo, que se retroalimenta de estar todo el tiempo teniendo que decir algo. Y es muy cansador eso, ¿no? ¿Vos usás Twitter, Perán? No, yo no uso Twitter. Ah. No Sí, uso, porque no uso. hay algo ahí como para la tribuna, ¿no? Me parece que es una gran conversación, me refiero a gran conversación en cuanto a las dimensiones, Sí. pero que, nada, es como, alguna vez lo escuché decir que era como escribir en la puerta de un baño público, ¿viste? Eh, que me parece que yo no le quito el mérito que tiene y la posibilidad que tiene de acercarte un montón de contenidos. Eso me parece maravilloso, me parece que conecta a un montón de gente, etc. Ahora, me parece que la propia experiencia va en contra de esto que estaba diciendo. Creo que en la nota del Indio, el Indio dice, la poesía no se define, la poesía se encuentra, algo así, ¿no? Y hay algo como que en Twitter es muy difícil también encontrar la poesía. Digo, la poesía No, en esto, la poesía como lo hermoso, lo infinito. sí, o lo inesperado. La poesía no se la define, sino que se la identifica, y vos la identificás con aquello que te asombra. Claro. Con aquello que te asombra, con aquello que te provoca un shock porque es inesperado, porque te deja sin aliento, porque te hace pensar, porque provocó una mirada lateral de algo que ya vos lo tenías como asimilado, pero hay alguien que te dijo, entró un rayo de inteligencia que te hizo mirar las cosas de otro modo, ya sea un objeto o ya sea un hecho determinado. Eh, y bueno, entonces me parece pero que sobre todo va en contra de esto que te venía diciendo, que es, eh, alimenta esta cosa de la sobrecalificación de las cosas, y de manera superficial, La ¿no? sobre opinión. Y a vos hablaste del asombro, a mí es algo que me gusta mucho, eso es re curioso, ¿no? ¿Qué te asombra a vos? ¿Tenés así como cosas que de pronto te toman, viste, y son como tu obsesión por un tiempo? ¿O Sí, simplemente... no, sí. A veces me gustaría que fueran más cosas, pero sí, a mí me sigue generando, la belleza me genera me deja perplejo. En todas sus manifestaciones, digo, la volea de revés de Federer me sigue generando, no me canso de verla. Los textos no sé, de mucha gente, digo, desde acá, de los textos no sé, desde Ricardo Piglia en adelante, un montón de gente que me siguen generando, los descubro y me encantan. La poesía de Fabián Casas, eh, algunos textos, incluso me pasa de leer, de editar en la agenda textos, me llega un texto de alguien y es un placer, me llega un texto de Juan José Becerra y es un placer para mí leerlo y editarlo, me sigue generando
una suerte de perplejidad además que convida vida, ¿viste? Es vida eso. Sí. Es ganas de seguir de continuar. Eso me sigue generando la música también, pero como hablábamos antes, empezar a descubrir hace, no sé, ya 5 o 6 años que escucho mucho jazz y bueno, y ahí tengo un universo, una galaxia para descubrir, entonces es algo que me interesa mucho. No sé si es el término contaminar, tampoco influir, pero a mí me gusta pensar como que cuando me gusta algo así, me asombra así, a mí también últimamente me pasó mucho con el jazz, que se meta en las cosas que hago, ¿no? Sí. Yo practico mucho movimiento, por ejemplo, últimamente con jazz, ¿no? Y dejo que eso se manifieste en esto que estoy haciendo. Y a veces también en la escritura, ¿no? Bueno, voy a escribir o voy a tratar de escribir con estos sonidos. Voy a dejar que salgan palabras con este ritmo. ¿A vos te pasa eso? Sí, justamente nada, pongo jazz de fondo y laburo y me genera, y siento que estoy navegando, ¿viste? Siento que estoy en un lugar, me ayuda y me da estoy navegando sentado y en un lugar acolchado. Eso me ayuda muchísimo, la verdad que, el descubrimiento del jazz fue una... eh, había una... Antes se decía que el tango uno lo descubre a los 40. A mí todavía no me pasó, pero sí me doy cuenta que con el jazz, claramente después de los 40, empezás a valorar otras cosas, ¿no? Mm. ¿Por qué crees que te llega después eso? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que pasa? Que no estás abierto para cierta música o cierta experiencia a una edad y a otra edad sí estás abierto. Me parece que tiene que ver con un proceso que es absolutamente natural y que tiene que ver con mantener la pulsión, esto de lo que hablábamos, la pulsión esa eh, de la inquietud y del conocimiento, y que hay como cierto agotamiento de algún modelo que seguramente tiene que ver con el rock, y el rock claramente está vinculado con cierta cosa primitiva, con cierta cosa, con cierta cosa visceral, eh, y, y también uno empieza a estar atento a otras cosas, y estar atento a ciertos matices o ciertas sutilezas, y bueno, empieza uno a indagar en lugares donde hay más matices y donde la música está hecha de matices, de sutilezas, que es justamente una música entre comillas, si se quiere, más sofisticada, por lo menos armoniosamente, ¿no? Digo, pero nada, empezás a valorar eso, te empieza a llegar, es así, como un proceso. Sos, sos muy investigador, ¿no? Como que te veo como ahí como minucioso con cosas que a mí, yo admiro mucho eso, y yo también soy, viste, si algo me gusta, como que me pongo a investigar. ¿Qué son las cosas que te llaman la atención y cómo lo haces? ¿Cómo investigas? Bueno, esto que te decía, yo estudié historia, ¿no? Y es una carrera que me encanta y me encantó, no pude terminarla y me hubiera encantado poder seguir estudiándola. Pasa que fue mi segunda carrera porque yo estudié periodismo y empecé a estudiar historia cuando ya laburaba y ya después tenía tanto laburo que no pude realmente satisfacer la demanda. Por ahí es una excusa, por ahí a otro en mi lugar lo hubiera hecho. Tampoco me lo voy a preguntar así, pero quiero decir, hay un interés muy marcado por la historia de mi parte, sobre todo por la historia, y más que nada por la historia del siglo XX y por la historia, si se quiere, de los movimientos culturales y sociales del siglo XX y siglo XXI. Entonces ahí de por sí hay algo ahí que me interesa. Entonces, sí, y me interesan los personajes y me interesa, y el periodismo de algún modo también, por supuesto que colaboró con todo esto. Entonces, me parece fascinante descubrir las transformaciones sociales de Occidente en los últimos 30 años y cómo el rock y cómo la cultura nada, y cómo se fueron moldeando esas transformaciones. Eso hace que yo me interese por todo tipo, casi muchas de esas manifestaciones, ¿no? Eso va de la mano qué sé yo, también. Es todo como una suerte de,
círculo que se retroalimenta, círculo, si se quiere, algo virtuoso. Por el periodismo yo viajé muchísimo, la verdad. Bueno, vos te habrá pasado también, pero nada, qué sé yo, haber viajado tanto y haber descubierto, haber ido a países que en mi vida pensé que iba a ir, si no hubiese sido por el periodismo, haber conocido personajes históricos, haber entrevistado premios Nobel, haber cubierto Grand Slam de tenis o haber cubierto cumbres iberoamericanas de presidentes. Bueno, eso hace que todo se haga una suerte nada, un pequeño universo personal que uno intenta seguir alimentando todo el tiempo. Y eso hace que cuando agarre un tema, sí, me interesa saber por las motivaciones y por qué y el contexto sociopolítico de cada situación. Entonces, hace que más o menos pueda tratar de justamente identificar esto que te estaba contando. Ayer cuando leía la nota del Indio, antes vi un video tuyo que me Sí. contás cómo fue, viste, el proceso de sacarle la nota, porque estuviste un montón de tiempo, ¿no? Para sacar la nota. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos? ¿Un par de Sí. años o no? Sí, fue un proceso de seducción eh, analógica, anterior a las redes sociales, aun cuando ya estaban. Pero sí, Claro. fue un proceso en serio de seducción primero le llevé primero que traté de contactarme con él, no sé, desde el año 2004, qué sé yo, 2005. Fallando, por supuesto, todo el tiempo, fallando, hasta que se me ocurrió pensar que la revista Orsay, en la que yo ya había escrito un par de artículos y que conocía a Casiari, lo conocía hacía mucho, antes de la revista lo conocía, se me ocurrió pensar que tal vez había un espíritu más o menos, si se quiere, similar entre aquello que movilizó a Los Redondos en su comienzo y eso que estaba movilizando Orsay, ¿no? Que ir un poco por afuera del sistema, tener una alta exigencia de calidad, no permitir publicidad, esta cosa media romántica, si se quería, y como un lugar de cierta resistencia cultural. Bueno, tal cual, ni bien le presenté la revista, tanto a él como a su manager de entonces, los dos se enamoraron de la revista, y eso hizo que después de mucho tiempo, y después de seguir insistiendo, él aceptara la entrevista. Y Yo bueno, te imaginaba como en todo este proceso, ¿viste? Yo siempre vuelvo a mí, ¿viste? Cuando leo algo de otros o, ¿viste? Voy y trato de pensar en cómo sería un proceso mío, ¿viste? Y pensaba cuando quiero conseguir algo y cómo laburo para hacerlo. Y te imaginaba medio como preparándote para un mundial, ¿no? Fue como claro, una, ¿eh? sí, sí, sí. Y además, eh, a mí me pasó que cuando me senté adelante de él y para hacer la entrevista, yo me di cuenta que hacía 20 años que me estaba preparando para esa entrevista. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces era como, es lo mismo que a vos cuando, nada, te convocaron a los Pumas. Bueno, no es que te convocaron por lo que había pasado o llegaste y la corrida que hiciste fue porque en la última semana entrenaste bien. Sí, sí, O sí. por cómo enganchaste para adentro, no fue fue por lo que venís aprendiendo desde hace 20 años, ¿no? Y Mm. por lo importante y lo desafiante que significa para vos ese momento hacer eso y con esa convicción y esa fe. Sí, me gustó mucho que vos estabas dispuesto casi a poner guita, o sea, que no te importaba tampoco el resultado después de la nota, si eso te iba a dar de trascendencia, era como una cosa, ¿no? Como Y era de, una apuesta, era una apuesta mía, personal, y que pude usar la plataforma de Orsay, que era mucho más poderosa, sí, eh, como lugar de lanzamiento, si se quiere, de la idea, y que tuviera posibilidad de concretarse, claro. ¿encontrás en el deporte personajes así interesantes como el Indio? Actuales, ¿no? No Maradona o por ahí tipos de antes, ¿sabes? De Eh, ahora, que estén en actividad. Ahora, la verdad que me cuesta ahora. Eh, Cercanos, no tengo presente. No, la verdad que no. Por ejemplo, pero no sé, en el tenis a mí mm,
Novak Djokovic me parece un personaje muy interesante, sobre todo porque tiene contradicciones, ¿viste? Mm. Entonces, me parece que es un personaje que tiene como cierta profundidad narrativa. No, o sea, Federer a mí me parece un genio total, y un genio, me parece absoluto, me parece esto que hablábamos, como una suerte de exégesis de la belleza puesta al servicio del deporte. Y la Sí, efectividad, belleza y efectividad, ¿no? sí. Pero Djokovic me parece un tipo interesante en ese sentido. Me parece interesante. Cómo habla, cómo piensa, a veces cómo se equivoca, eh, y también la cabeza que tiene deportivamente. Por supuesto, Nadal también, no le quito mérito a ninguno de los otros. Pero Sí. como personaje, si se quiere, con cierto volumen, me parece interesante. Vos, a ver si entiendo. ¿Pensás que solamente tiene que tener contradicciones alguien para ser interesante? Me parece que se tiene esto que hablábamos antes, tiene que tener preguntas, ¿viste? Mm, Tiene que tener preguntas para hacerse. Y también, y preguntas grandes, y cada vez más preguntas, mm, ir en busca de las respuestas y tal vez conseguirlas. Que claro. eso hace que se conviertan en héroes deportivos, ¿no? Mm, Ir y conseguir todo ese tipo de, de respuestas. Eh, si vos tomás la trayectoria tanto de Djokovic como de Nadal como de Federer, son tipos que se han ido superando muchísimo, ya siendo grandes, muchísimo. claro, sí. Eh, y eso me parece que tiene que ver un poco también con esto. ¿Y por qué no hay ahora? Vos decís que o no lo vemos, digamos, esto de que haya personajes interesantes o contradictorios. Bueno, me parece que primero que nunca hubo, es difícil ser contemporáneo a alguien que sea una figura estelar y que además tenga un protagonismo, si se quiere, de otro tipo, Mm, social, intelectual, lo que fuera. Es muy difícil que haya. Ha habido casos, pero por ejemplo, no sé, por decir algo, Eric Cantona fue un gran jugador de fútbol y tenía como cierta cosa dramática detrás y se manifestaba y después se convirtió en actor y hoy es un actor de primera línea, si sí. quiere. Quiere decir que Como había tanto. ahí había atrás, pero es muy difícil que haya, ¿viste? Vos imaginate una persona común y corriente, con mucha suerte puede vivir uno o dos acontecimientos importantes en su vida. Imagínate tener además dos grandes vidas dentro de una. Y es muy difícil, ¿no? O un personaje homérico y tan dramático como Maradona, una vida así, es muy difícil porque ahí además se conjugan el tiempo histórico, la genética, un país, las necesidades y un montón de elementos. Es muy difícil que vaya a haber otro Maradona, porque es muy difícil que la Argentina sea igual que la que fue en 1970, 1980. Claro, ¿Entiendes? Es muy difícil. Probablemente si Messi hubiera nacido en 1960, no se hubiera ido a jugar a Barcelona. ¿Y cuál sería el Messi que claro. estaríamos viendo? Y probablemente distinto. Mm, Igual de genio, pero por ahí distinto. Por ahí malogrado, por ahí no tan trascendente, por ahí no tan importante. Entonces, lo que sí sucede es que cada uno de esos protagonistas llega al lugar donde llega, pero también porque tiene que ver, es él y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset. No es solamente su capacidad, su inteligencia, su talento o incluso su genio. Es también todo aquello que lo rodea y que lo va acompañando. mm. Hay como también noto yo un fenómeno diferente con los entrenadores de fútbol, ¿no? Sí. O los entrenadores de básquet, ¿lo viste? Los que consiguen como dinastías. ¿Te parece interesante eso? ¿Seguís Muy algo? interesante. ¿Hay alguno que te llame la atención? Sí, me interesan varios. No soy un especialista, pero desde, no sé, hay por lo menos 5 o 6 tipos que me interesan muchísimo. Eh, Porque, nada, me interesa estas personas que pueden lograr con aparentemente pocos elementos un cambio importante y profundo en un grupo humano. Mm, Eso lo he visto en algunos, y me parece que transmitir esto es como un atributo que no es muy
usual. Grandes entrenadores, o sea, desde no sé, Marcelo Bielsa, pasando por Simeone, Daniel Urcade en rugby, o Lofreda, o ahora no me acuerdo el nombre, el actual coach de Nueva Zelanda, me parece un tipo extraordinario. Ansel. Me parece un tipo extraordinario. O sea, me parece. Hay un documental muy bueno, si lo viste, creo que en Prime, son 6 Sí, capítulos sí, sí, sobre la sí. campaña de Nueva Zelanda del 2018-19. Bueno, y él aparece en primer plano ahí, y ahí vos te das cuenta, ¿no? Digamos, la capacidad de liderazgo, qué decir y cómo, cuándo, con quién. Y me parece que en ese sentido ha habido una evolución de los entrenadores. De ninguna manera ya es lo mismo, vos le vas a hablar a 30 personas, 40, no es lo mismo. De ninguna manera el número es una cosa, a los 30, a los 40. Pero después hay trabajos específicos, hay a quién decirle qué, cuándo, cómo, un montón de matices que solamente una persona con mucha inteligencia y con el suficientemente, y la capacidad de saber distribuir su propio ego, ¿no? Mm. Y de poder diluirlo cuando es inteligente diluirlo y cuando aferrarse a él cuando es importante hacerlo. Tienen algo, con lo que empezamos hablando, ¿no? Como que son buenos actores, buenos comunicadores, buenos vendedores, ¿no? Hay algo de todas esas cosas. Y hay algo de la capacidad de seducción, ¿viste? De convencimiento, de hacerte creer que, nada, esta es la batalla que tenemos que dar juntos. Y vos sos el mejor soldado y yo te estoy diciendo como. Mirá, no era muy chico, pero yo tenía 23 años y fui testigo de una transformación brutal de un equipo de fútbol. Yo en ese, menos, eran los primeros trabajos que tenía, yo seguía la campaña de Independiente. Y de un día para el otro llega César Menotti Independiente. Y, y el equipo, en muy poco tiempo, hace una transformación brutal de su juego, de su convicción, de su fe, de su capacidad, de todo. Y eso fue obra de un hombre. Podés decir después, sí, que el equipo se cayó, que Menotti después no volvió, lo que quieras, digo, pero eso no ocurre mucho, no ocurre muy seguido, ¿no? Que alguien toma un mismo grupo humano y lo transforma, y hace que se convierta en una máquina aceitada, ¿no? En una especie de pandilla que quiere ir y conquistar algo. Mm. Eso me parece que para hacerlo tenés que tener una capacidad de convicción muy grande. ¿Te da ganas de volver a escribir de deporte? Sí, 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 no se me ocurre, o sea, sí, siempre estoy coqueteando con la idea, por ejemplo, de hacer alguna biografía buena, eh, y cada tanto escribir de algo. Me pasa también que me interesa escribir sobre personajes y perfiles de deportistas, sí, me interesan. La verdad que hice uno el año pasado sobre Federer, que salió en La Nación y que me gustó mucho. Ese tipo de trabajos sí están buenos. Viajaste para ese Claro, perfil. viajé. Allá. Sí. ¿Por qué los perfiles o las biografías son lo que, para mí, son lo que más se lee? A mí, por lo menos, es lo que más me gusta leer también últimamente. Bueno, me parece que, de nuevo, un poco lo que venimos hablando, me parece que si quien hace quien hace el artículo, quien hace el perfil, logra escarbar y de algún modo meterse dentro del personaje y retratarlo en sus circunstancias, retratar sus métodos, pero también sus temores y también sus vulnerabilidades y sus momentos de gloria, etcétera, me parece que lo que resulta es siempre muy atractivo, porque de nuevo, me parece que en el deporte confluyen casi todos los atributos de la vida misma, Mm. exaltados, ¿no? Exaltados, porque no hay como la gloria deportiva, por lo menos para ese personaje y su contexto, y tampoco hay como la derrota, porque es vivida también como una suerte de caída, ¿viste? Entonces, tiene eso. Y por lo general, los deportistas de primer nivel son, y eso vos lo sabés, son muy resilientes, son resistentes, tienen capacidad
de sobreadaptación, tienen perseverancia, tienen un montón de atributos que son no difíciles de encontrar, pero que son más difíciles de manifestarse o se manifiestan mucho más licuadamente, mucho más livianamente en la vida, digamos. Vos para un amigo tuyo que trabaja en una oficina y por ahí tiene la misma resiliencia que un deportista, pero sus lugares donde para manifestar eso, y bueno, nada, son distintos. Hay como algo inspiracional, ¿no? También primero como mucha necesidad de encontrar referentes, en Seguro. general, de la gente. Sí, seguro. Y bueno, y después no obviemos algo que también sucede, que es, bueno, los medios audiovisuales se han convertido también nada, en esta cosa, en esta suerte de panacea cultural. Entonces nos hemos convertido en, nada, Homo sapiens que consumen gestas deportivas por televisión, eso es cierto, Claro. y eso provoca héroes, y eso provoca que haya toda una narrativa detrás, eh, nada, sediente de ser consumida. Eso es cierto, no hay 4 o 5 canales deportivos que están todo el tiempo pasando nada, imágenes que son muy estimulantes para ese tipo eh, de apetencias que tenemos todos, ¿no? Hay algo, bueno, me acuerdo que fuiste vos el que me contó del libro de Agassi en su momento, y Sí, fue como para mí ¿viste? Un abrir los ojos de, bien, por primera vez alguien cuenta la verdad también, ¿no? Porque sí, hay algo también de la literatura deportiva, o esto de que como que el tipo que siempre gana, y Agassi como se muestra como que perdió y sufrió. sí. Bueno, me parece que tiene varios, sí, es muy interesante lo que decís. Digamos, lo que, lo que tuvo el libro de Agassi, Open, no solo es que lo pone no solo, sino que lo baja a la tierra Agassi y habla de sus padecimientos y se muestra como todos estos elementos que veníamos mencionando, la vulnerabilidad, el miedo, las dudas, eh, el miedo al fracaso, el vínculo con su padre, etcétera, etcétera. Pero sino que también es la primera vez por ahí que una figura estelar ampliamente, masivamente reconocida, que aparentemente no había tenido muchas contradicciones en su vida, se manifiesta de una manera brutal. Es como si dentro de 10 años Mark Zuckerberg hiciera el creador de Facebook, y Claro, dijera, odio Facebook, odio Internet. Y claro. cada vez que prendo mi Mac, lloro, porque me acuerdo de la paliza que me dio mi padre. Tiene el mismo grado digamos, es como un cimbronazo, porque además todo un mundo que en apariencia está lleno de glamour, de dinero y todo aquello que la sociedad consagra como lo que es apetecible, el tipo te está diciendo, no, mirá, el precio es carísimo, es muy alto. Bueno, y ese nivel eh, de intimidad siempre es agradecido, por supuesto. ¿Eso es lo que más te interesa a vos? Digo, para escribir o para leer. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que eso, creo que el libro abrió toda una nueva, un subgénero, si se quiere, un subgénero literario. A partir de ahí empezaron a salir varios libros, y puso el listón, como dicen los gallegos, muy alto, ¿no? El libro es una obra maestra además literaria, que no tuvo premios porque sigue siendo, para el canon literario, un libro de deporte, un libro de un héroe deportivo, sigue siendo subvalorado. Nadie va a decir, pero está extraordinariamente bien escrito, extraordinariamente bien escrito. Mm. La otra vez lo escuchaba a Cassiari decir que él ya no escribe más, ¿no? Que no escribe en el sentido que conocemos nosotros Sí, como escribir los libros, porque dice, en realidad leer libros con palabras lindas ya no lee nadie, a mí me gusta más la narración oral. Eh, y hay algo de eso, ¿no? Como que yo encontré en ese libro de Agassi, o de Agassi. Como que siento que me lo está contando él, claro. que no está pretendiendo nada. No, 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 no. Sí, es pura narración emocional, visual, pero ya en su primera escena te atrapa porque te está contando sufrimiento, te está contando
dolor, y te está contando que aún, aún los momentos más épicos están llenos también de todo eso que no vemos. Lo que no muestra la televisión, es todo lo que no mostró el show business, está ahí en ese libro, todo. ¿Estás de acuerdo con esto de Cassiari, que ya no, escribir ya fue? No, yo creo que eso, viste, ya es como un proceso muy individual. Probablemente Cassiari también esté un poco agotado él, Sí. escribe Igual desde 14 él años. escribe un montón, ¿no? Además él es reproductor, muy productor, me refiero, muy, Sí, sí, sí. muy prolífico, y escribe desde que tiene 14 años y tiene un talento descomunal. eh, pero es cierto que también me parece que Cassiari, que digamos, le debe tanto, es tan deudor, si quiere, si yo me imagino un linaje literario, antes que él están tanto Negro Fontana Rosa como Dolina, Mm. y otros tantos, pero sobre todo ellos dos. Y bueno, también él tiene algo mucho de Dolina, y Dolina fue también un gran narrador oral, sigue siéndolo, y me parece que hacia ese lugar él probablemente se esté deslizando y se sienta muy cómodo también, porque Cassiari es muy bueno también narrando oralmente, eso es lo que sucede, ¿no? No Mm. le pasa a todos los escritores No. que sean así, al contrario, hay muchos que no lo podrían hacer. Lo que pasa es que también cambia la forma de escribir, ¿no? Digamos. Bueno, toda su literatura, mucha de su literatura es muy oral, si se quiere, ¿no? Hay una cosa de muy, entre despojada y, y poco, si se quiere, pretenciosa. Nunca fue un escritor para satisfacer escritores, sino que para satisfacer un público. De ninguna Claro. manera es un tipo que salió de Puan y que nada, encuentra inspiración ni siquiera en los escritores, no sé, del realismo sucio norteamericano de la década del 50, Carver, todos los demás, ¿no? Digo, los del 50 y los posteriores como Carver, etc. Pero él viene de otra tradición, entonces escribe casi como narra, como habla. Bueno, pero en tu novela hay algo de eso también, ¿no? Como, a mí me gusta mucho esa literatura que se lee. Si te cuesta avanzar 3 páginas, es que Sí, complicada. bueno, totalmente, sí, 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 fue buscado y yo sabía que además iba a ser una novela que no iba a ser celebrada en algunos cenáculos literarios pequeños y nada, sino que intentaba llegar a otro público y intentaba, si se quiere, emocionar o por lo menos hacer reflexionar o pensar. Y sí, en ese sentido sí, también. Está, me gusta esto que decís como que movilice, ¿no? Que el otro día lo leía el Puma Goiti y dice, yo si hago algo que no moviliza, me muero. ¿Te pasa lo mismo? Digo, como todo el tiempo buscas que con esto que voy a escribir o decir, quiero que le pase algo al otro. Sí, sin duda. Por eso también me cuesta hacerlo. O sea, me cuesta trabajo pero sí, sí, sin duda, sin duda. Me gusta, tal vez tengo como una concepción media épica de la literatura, de la escritura, pero es lo que me interesa. A mí yo cuando leo me emociono cuando me quieren transmitir eso. O Claro. sea, no me emociona la literatura de la contemplación, me emociona la literatura cuando es visceral, cuando transmite, y cuando está buscando emocionarme, ¿no? Siempre, nada, es un lugar común decirlo, pero bueno, Roberto Art decía hay que escribir como si fuera un cross a la mandíbula. Bueno, en un sentido el periodismo te ayuda también, o el periodismo gráfico que intenté yo es eso, siempre buscar la emoción y buscar generar algún tipo de reacción en el lector. Y bueno, y cada vez que escribo sigo intentando eso.